Bueno, les decía, bueno, esto es el estudio de materiales 1 para la carrera de Ingeniería Civil, Ingeniería Vial, Hidráulica y para la Tecnicatura Universitaria en Construcción, el TUC, de la Universidad de Santiago del Estero. Yo soy el ingeniero Rodrigo Isas Pedraza, soy de Tucumán, nacido en Tucumán y me recibí acá en la UNT, así que van a tener eh, se van a tener que acostumbrar al tucumano básico con el que generalmente hablo, salvando el elegante castellano con el que ustedes hablan, muy, mucha diferencia con nuestro tucumano. Pero bueno, en el fondo somos muy parecidos. Así que bueno, vamos a estar, si Dios quiere, en esta materia, estudio de materiales, que no estoy solo, está el ingeniero Carlos Fernández, que ahora se va a presentar, y ayudantes estudiantiles, solemos tener dos, eh, ahora esperamos tener ayudantes nuevos, ya que uno se recibió y el otro está a punto de recibirse, así que eh, vamos a contar con dos ayudantes nuevos dentro de poco. Así que bueno, Carlos, te dejo ahí unos minutos de presentación. Hola chicos, buenas tardes. Soy el ingeniero Carlos Fernández, aquí así como les dijo el ingeniero Rodrigo. Entre los dos vamos a hacer el dictado de la materia, conjuntamente con dos ayudantes estudiantiles que no sabemos quiénes van a ser porque esta semana es de inscripción, creo, y creo que la semana que viene se sustancian los exámenes de ayudantías estudiantiles. Así que ahí sabremos quién o quiénes serán los nuevos ayudantes. ¿Sí? Eh, Como les decía el Inge, esta solamente va a ser una clase de presentación, se está grabando, así que después la vamos a poder subir o a YouTube o al mismo grupo de WhatsApp que tenemos, ¿sí? Eso también es algo ahí, una de las compañeras en la sesión de hace un rato puso que son 246. Si yo estaba viendo, justo estaba chequeando el grupo de WhatsApp, son 246 participantes, pero de los cuales casi 100 son del año pasado, así que eso ya vamos a hacer un filtro, vamos a dejar a la gente que va a cursar este año solamente, ¿sí? Porque para ellos van a ser las consignas y todo lo que hablemos y dictemos en este módulo. Los chicos que ya cursaron ya sabían las reglas que les pusimos a ellos, así que ya no tiene sentido mantener un grupo tan grande, ¿sí? Así que bueno, por ese sentido, despreocúpense porque no somos 246, así que sí, capaz que seamos un poquito más de 100, pero no vamos a hacer tantos más. Yo soy jefe de trabajos prácticos, así que ahora está muy desvirtuado, digamos, el tema con la falta de presencialidad, perdone, no vamos a poder contar con la ayuda del jefe de laboratorio y de los ayudantes de laboratorio que tenemos en la UNCE, porque justamente van a ser todas clases. Tratar de reproducir lo que hicimos con el ingeniero Rodrigo el año pasado, que la parte práctica, porque yo no creo, dada la situación por la que estamos atravesando hoy en día, que el presidente quiere seguir cerrando cosas, quiere acortar los horarios de circulación y todo eso, yo creo que va a ser imposible volver a la presencialidad, por lo menos en lo que hablamos de este módulo, porque ustedes vieron, ya se viene, justo hace un rato estaba viendo el pronóstico tenemos mucha lluvia, la semana que viene empieza el fresco, bajan las temperaturas, imagínense uno anda tosiendo, estornudando y van a cerrar todo en cuanto lleguemos a esa situación. Así que olvidémonos de la presencialidad durante el cursado de este módulo. Yo creo que todo el módulo lo vamos a cursar así virtual. Así que es una materia teórica y práctica, ¿sí?
vamos a ver desde todos los materiales de construcción que tenemos a mano nosotros, desde su génesis, o sea, cómo se los obtiene, de dónde se los saca y cómo se los elabora, ¿sí? Es una materia muy linda, aquí empiezan a conocer la ingeniería, les iba a decir, la van a palpar, no va a ser así porque cuando solemos tener el laboratorio presencial, la pueden palpar, ¿sí? Tocan un poco de yeso, tocan un poco de cemento, se ensucian las manos, hacen un hormigón, tocan un hierro, tocan un ladrillo, tocan una madera. Ahora lo van a tener que tocar en sus casas y viendo los videos que nosotros les vamos a mandar, sobre todo los ensayos, ¿sí? Es una materia bastante larga, muy linda, tiene mucho de práctica, si bien no la vamos a hacer presencialmente, tiene muchas prácticas de ensayos, ¿sí? Así que espero yo que les llegue a gustar y bueno, es una de las materias que los empieza a enamorar, digamos, de la ingeniería, porque todo lo que vean ahora después no lo ven más, ya lo dan por sabido en el resto de las asignaturas, ¿sí? Eh, Vamos a ver todos los agregados pétreos, yesos, cales, cementos, hormigón, ¿sí? El hormigón armado, vamos a ver los metales, dentro de los metales el acero, vamos a ver todo lo que son materiales cerámicos, ¿sí? Los ladrillos, todo lo que está dentro de la parte cerámica, y vamos a ver todo lo que está dentro de la parte orgánica, que son las maderas también, ¿sí? O sea, vamos a hacer un pantallazo general por todos los materiales de construcción conocidos y de los cuales disponemos para hacer algo, para construir, ¿sí? Eh, Haciendo énfasis o hincapié en todo lo que, ¿sí? ¿Por qué? Porque saber qué es el yeso, qué es la cal, qué es una madera nos va a servir, ¿sí? Mucho, pero durante el resto de su vida profesional, poco y nada se ahonda en esos materiales, ¿sí? Uno tiene que saber de dónde vienen y para qué sirven, y ya con eso ya sabe cómo se lo utiliza, ¿sí? Pero el hormigón tiene un campo de acción mucho más grande, se lo utiliza en todas las disciplinas de la ingeniería, entonces, vamos a hacer mucho hincapié en lo que es hormigón, desde su génesis, ¿sí? Cuáles son los materiales para formar un hormigón, cómo se lo transporta, cómo se lo mantiene, cómo se lo cura, qué ensayos se les hace, en fin, todo lo referente a la vida entera del hormigón, desde los materiales antes de su preparación, durante su preparación, su ejecución y después su vida útil, ¿sí? Van a ser muchos prácticos que vamos a hacer, ¿sí? No recuerdo el año pasado cuántos hicimos al final porque van surgiendo, digamos, a medida que el Inge les va dando clase o yo les voy dando clase, vamos generando prácticos, ¿sí? Por lo general son prácticos de agregados, algún práctico de yesos, prácticos de cales, prácticos de cemento, ¿sí? De todos los materiales por separado vamos teniendo prácticos. Creo que el año pasado fueron 10 o 11 prácticos. Hay una de las compañeras preguntaba si se va a tomar asistencia. Por lo general nosotros le avisamos, así hacíamos. ¿Sí, sí, Rodrigo? No, no, te decía de los por ahí eran los prácticos, 10, 11, no me acuerdo cuánto terminaron siendo. Que sí, creo que 10, 11 fueron el año pasado. Nosotros les avisamos pues, que la clase siguiente va a ser de práctica y ahí sí vamos a saber tomar asistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la currícula de la asignatura dice que tienen que tener un 80% de asistencia en las clases prácticas. Eso los laboratorios presencial, de alguna manera les tenemos que controlar, ¿sí? Y bueno, nuestra manera de controlar es ver quiénes se conectan para esas clases prácticas, ¿sí? Porque es fácil de saber. Así que bueno, esa es una de las condiciones para regularizar la materia. Solemos tener 2 parciales, ¿sí? Una vez que llegamos más o menos a la mitad del cursado, hacemos un parcial
¿sí? Ese parcial tiene su respectivo recuperatorio y al finalizar el módulo hacemos el segundo parcial con sus respectivos recuperatorios, ¿sí? La condición para regularizar es aprobar los dos parciales y o sus respectivos recuperatorios, ¿sí? Y lógicamente presentar la carpeta de prácticos antes de rendir la asignatura en el examen final. Esas son las condiciones, digamos, de cursado que tuvimos el año pasado y que lo vamos a hacer ahora también. Bueno, después nosotros estamos disponibles para las clases de consulta a medida que se vayan necesitando, que se vayan generando, ¿sí? Y vamos a contar, como les decía hace un rato, con la presencia de uno o dos, si Dios quiere, ayudantes estudiantiles, que son los que van a estar disponibles también para ustedes, para dar las consultas, para pasarle los apuntes, para sacarle las dudas que nosotros no podamos, o por ahí ustedes como son estudiantes, y ellos también hay más complicidad, digamos, entre ustedes, así que coordinan y combinan mejor para que lo saquen de alguna duda, ¿sí? Bueno, en definitiva va a ser así. La asignatura, hace rato les escribí en el grupo anterior, los días y horarios históricos de esta cátedra son los martes de 18 a 21 y los miércoles de 17:30 a 20:30. Lo tomamos como teoría y práctica ahora que es virtual, a nuestra necesidad, digamos, según cómo vayamos avanzando, por ahí nos toca un feriado, entonces cambiamos y decimos, hoy es teoría, hoy es práctica, nosotros les vamos a ir avisando, y ahora con el WhatsApp es todo más fácil porque les vamos a avisar con la anticipación que nosotros creamos necesario, así que por eso no se preocupen, ¿sí? Creo que ese es un pantallazo general de lo que vamos a hacer. Hay uno de los chicos de TUC me decía que les pusieron una clase de resistencia de materiales. No saben tener ellos esa clase los días miércoles, ¿sí? La pusieron ahora seguramente porque es virtual, pero en la época de la presencialidad nunca tuvimos choque de materias, de otras materias, ¿sí? Como les digo, esta cátedra viene hace más de 35 años y siempre viene con los mismos días y horarios, así que hablen con los docentes de resistencia para que les modifiquen el día miércoles a los chicos de TUC, ¿sí? Rodrigo, te cedo la palabra. Bueno. Si quieres. Sí, el tema horario. Sí, no, muy bien. Sí, no, el tema horarios, martes y miércoles son las clases nuestras. Los martes de 18 a 21 y los miércoles de 18:30 a 20:30. Ese es el horario que solemos tener en la época de presencialidad. Vamos a tratar de respetar ese horario, ¿sí? Y es el que tenemos. El aula virtual la tengo que, ya les voy a habilitar para que se matriculen, ¿sí? Y a medida que vayamos subiendo información la vamos a ir poniendo ahí en el aula virtual para que ustedes puedan bajar archivos, apuntes, algo que nosotros vayamos generando. La materia no es promocional, ahí estoy leyendo algunas preguntas, la materia no es promocional, en principio son dos trabajos evaluativos parciales para regularizar la materia, tienen que presentar la carpeta de trabajos prácticos, los prácticos son obligatorios, los tienen que hacer y tener aprobado para poder rendir el final de la materia. Los exámenes los estamos tomando de manera virtual hasta que podamos recuperar la presencialidad, pero venimos haciendo de forma virtual los exámenes finales, estoy hablando, ¿sí? Y tema parciales ya vamos a ver cómo lo desarrollamos en esta situación de virtualidad. Bueno, preguntas que vayan haciendo, chicos, por favor, no duden, directamente interrumpan, activen el micrófono y hagan la pregunta, ¿sí? Porque por ahí yo el chat no le estoy prestando atención, sobre todo ahora que vamos a pasar a una pequeña presentación. Entonces,
Cuando tengan dudas, habiliten el micrófono y pregunten y así de paso un poco más dinámico. Siendo que son muchos, tengamos un poquito de paciencia, ¿sí? Pero lo podemos hacer así. Disculpe, profe. ¿Alguna duda hasta acá? Inge, ¿Los ¿hay un prácticos son parcial escritos? integral? Vamos de vuelta porque se complicó ahí la comunicación. ¿Qué me decían de los prácticos? ¿Y los prácticos son, o sea, grabando videos y aparte escritos o solo escritos? Ya van a ver, chicos, cómo son los prácticos, ya lo vamos a ir viendo, eso no se preocupen, no. A medida que vayamos desarrollando la materia, vamos a ir viendo cómo son los prácticos, cómo tienen que presentarlos, cuándo lo tienen que presentar, cuál es la fecha límite, el formato, si lo tienen que subir a la aula virtual o lo tienen que mandar por mail, todo eso ya le vamos a ir informando a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Dale, profe, gracias. Inge, Bueno. Sí, ¿va a haber un parcial integral por si desaprobamos alguno de los dos parciales? cada parcial va a tener su recuperación. O sea que si desaprobamos el primero, por ejemplo, y su recuperatorio, ¿no podemos hacer el segundo ya? Exactamente. Muchas gracias. Profe, ya está habilitado en el CUP el aula. Sí, Bien, está gracias. habilitado, pero no tengo cargado nada de eso. A medida que yo vaya, que vayamos desarrollando cosas, voy a ir subiendo, ¿sí? Entonces Bien, ya les voy gracias. a indicar cómo matricularse también en la materia ahí para que puedan tener acceso a esa información. Bueno, bueno, yo voy a compartir ahora la pantalla para que veamos una pequeña presentación muy sencilla. ¿Sí? Era más que nada, la idea de hoy era que nos conozcamos un poquito, ustedes nos conozcan a nosotros, cómo está conformado el equipo y cómo vamos a trabajar, ¿sí? Eh, bueno, bueno, a ver, mientras yo me voy conectando y voy entrando al archivo. Les hago una pregunta, por favor, el que quiera contestar, la contesta libremente. Sí. ¿Por qué estudian ingeniería civil ustedes? ¿Qué es lo que hace un ingeniero civil? Cálculos para construcción. Crea. ¿Alguno sabe? ¿Alguno? ¿Cómo? Hay muchas funciones que puede desempeñar un ingeniero civil, profe. A ver, Antonella, Resolver problemas. puerta de un edificio. A ver, ¿qué tipo de problemas va a resolver un ingeniero civil?
Puede diseñar un edificio o ¿Por qué también se estudian puede ingeniería editar. civil? Ajá, ajá. ¿Y ustedes por qué estudian ingeniería civil? Ingeniería civil o hidráulica o vial. Yo por ahí voy a decir, me remito mucho a lo que es ingeniería civil porque es la mayoría de los participantes, ¿sí? Pero obviamente es extensivo para los que estudian ingeniería hidráulica, ingeniería vial o la tecnicatura. ¿Por qué estudian la carrera que han elegido estudiar? porque es una de las carreras del futuro. Ajá. Yo estudio tecnicatura porque, bueno, yo soy albañil, soy oficial de albañil y quería meterme más en el tema y aprender más sobre los materiales, tema plan y todo eso, todas esas cosas. Bien. Bueno, el primero que dice una respuesta que me convence. A ver, chicos, quiero primero a ver, ¿por qué estudiar? Yo ya hice mi carrera, ¿por qué decidí estudiar ingeniería civil? Y les digo la verdad, yo pasaron 3 años casi de la carrera hasta de que descubrí qué es lo que me gustaba de la ingeniería civil. ¿Sí? Yo entré a ingeniería civil sin saber mucho qué es lo que hacía un ingeniero. Me imagino que estaba relacionado obviamente con la construcción, y el tema edificios, y yo pensaba que eran edificios en altura, lo único que podía llegar a ver como ingeniero civil, y, y peleaba con mis compañeros o amigos que estudiaban arquitectura porque la arquitectura como que tenía otro vuelo, ¿sí? Otra dimensión la carrera. Y me decían, bueno, construcciones, pero qué es lo que se hace, qué es lo que hace un ingeniero civil? Y estaba, con toda honestidad les digo, pasaron 2 años o 3 años hasta que yo descubrí que lo que hacía un ingeniero civil y ahí me empezó a gustar. Uno puede decir, bueno, ¿qué has pasado 3 años para darte cuenta? No, obviamente siempre hay una primera motivación, una primera idea de lo que puede llegar a ser, pero la carrera de ingeniería civil es tan amplia, es tan compleja y tiene tantas aristas y puntos de, de trabajo de lo que puede hacer un ingeniero civil que realmente alguien dijo por ahí en la carrera del mañana o del futuro o algo por el estilo. Bueno, realmente no se equivoca, ¿no? Yo creo que es eh, y lo digo porque soy ingeniero, lo voy a decir, y seguramente un arquitecto me va a discutir, un abogado me va a discutir, un contador me va a discutir, pero la ingeniería civil es de las pocas carreras, si no es la única, que busca el bien común. Usted me va a decir, ¿por qué el bien común, un ingeniero civil? Sencillamente porque el ingeniero civil busca, yo estoy usando las palabras que ustedes me han tirado para que armemos un pequeño camino. Busca resolver problemas que tienen las personas, ¿sí? Cuando uno hace una casa, hace un edificio, lo hace con un determinado fin. Bueno, quiero que ahí habiten una familia, un matrimonio, un grupo de personas, hago ese edificio por algo. Cuando hacemos una estructura, ¿sí? No la hacemos simplemente a la estructura con algún fin estético, lo hacemos porque queremos que cumpla alguna función, queremos que esa estructura sea habitable y le resuelva el problema a un grupo de personas. ¿Sí? Cuando se hace un camino, el camino se lo hace para que lo puedan transitar, obviamente, y pueda haber un vehículo que lleve mercadería de un lugar a otro, un camión,
una... Crear algo innovador. No se escucha, profe. No se escucha, profe. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí se te escucha Sí, ahora sí. bajito, Rodri. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. Hola. Sí, ahí sí. Profe, ¿no se escucha? Ahora sí. Bueno, creo que tuve que cambiar a los auriculares. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, Sí, ahí continuamos sí, entonces. Rodri. Entonces, perfecto. Entonces, la ingeniería civil es realmente una carrera muy compleja, muy completa además, ¿sí? Y bueno, espero que ustedes también, cuando hice la respuesta, la pregunta por qué estudian ingeniería civil, no esperaba que me den una respuesta, sinceramente, porque si a mí, mi propia experiencia me llevó 2 o 3 años descubrir con certeza lo que hacía, bueno, a ustedes también tienen que transitar ese camino. Así que eso es lo que yo espero que ustedes pasen por esa transición. Es una carrera que puede ser difícil, larga, ahí van a encontrar muchos adjetivos, pero créanme que es una carrera que apasiona, ¿sí? Que apasiona. Entonces, espero que a ustedes también los apasione la ingeniería civil. Es, de mucho esfuerzo ser ingeniero civil, se estudia mucho, tiene muchas responsabilidades en ingeniero civil, así que bueno, espero que ustedes también transiten ese camino y se encuentren de acá a un tiempo realmente convencidos de que la carrera que han elegido es la carrera con la que ustedes quieren el día de mañana, digamos, llevar su vida profesional como ingeniero civil. Así que bueno, eso es lo que les deseo para ustedes y vamos a tratar desde esta materia poder transmitir algunos conocimientos eh, elementales sobre algunos materiales. Nosotros vamos a estudiar materiales, por eso es el nombre de la materia. Vamos a estudiar algunos materiales en particular. Así que bueno, siempre cuando cuenten con nosotros por cualquier inquietud que tengan o cualquier duda que tengan sobre la carrera, sobre la materia, sobre algo en particular, estamos a disposición de ustedes. Entonces, bueno, empezamos con el estudio de materiales 1, ¿sí? Nuestra materia en particular. Bueno, para todas las carreras que tiene la Universidad de Santiago del Estero, Ingeniería Civil, Hidráulica, Vial y la Técnica Rural. Bueno, yo soy el ingeniero Rodrigo Isas Pedraza, ahí les doy mi teléfono, lo puse al teléfono de Carlos porque está también en el grupo de WhatsApp. Tienen manera de comunicarse con nosotros, siempre estamos predispuestos a cualquier duda, consulta que tengan, cuenten con nosotros para abordarla. Les hago un pequeño paréntesis. Ese es mi número de teléfono, me pueden hablar, mandar mensajes, lo que a ustedes les resulte cómodo para comunicarse, no hay problema. Yo no me comunico de forma, tengo cuenta de Instagram también, no me comunico de forma privada con ningún alumno, nadie de la universidad. Les digo porque me ha pasado el año pasado y el anterior que hay algún malicioso que intenta comunicarse usando mi nombre o algo, pero yo no me comunico de esa forma. Ese es mi número de teléfono, es la única forma que yo me voy a comunicar a través del grupo o alguna pregunta puntual que ustedes me hagan, yo voy a hacer lo mismo para Carlos, es lo mismo, ¿sí? O sea, si hay una pregunta, respondemos la pregunta. Nosotros no generamos ningún tipo de charla por privado, nada por el estilo. Así es, Rodri, así es. Por respeto a ustedes, les digo, me pasó el año pasado y el anterior también, que nosotros no generamos ninguna charla privada con ningún alumno, ¿sí? Ni
de ningún tipo. Siempre, si ustedes preguntan, nosotros respondemos. Al revés no hacemos. ¿Está claro? Quiero dejarlo eso claro para que evitemos confusiones a futuro. Así que bueno. Continuamos. Bueno, lo que les decía, las obras de ingeniería civil con las que ustedes se van a topar el día de mañana son estas, pero no solamente edificios en altura, puentes, diques, diques de embalse, vías de comunicación, túneles, almacenamiento de gas o de líquidos. El ingeniero civil está involucrado en la generación de energía, en la unidad de transmisión sí, bien digo, transmisión eléctrica, plantas de tratamiento de agua, cloacas, fábricas industriales, redes de agua potable, redes de cloacas, etcétera. Bueno, creo que si me pongo a pensar un rato más, van a aparecer otros tipos de estructura, otros tipos de obra, en las cuales aparecen ingenieros, no solo uno, es un equipo de trabajo siempre que lleva adelante cualquiera de estos proyectos o emprendimientos que uno quiera, o con lo cual uno se tope en el camino, ¿sí? Siempre hay, los ingenieros no trabajamos solos, siempre estamos en grupos de trabajo, en grupos de trabajo, ¿sí? Bueno, y esa es esas pequeñas fotos es con lo que está muy involucrado el ingeniero. Una obra, mucho ruido, casco de seguridad, planos, dibujos, cálculos, ¿sí? Así que bueno, ese es más o menos con lo cual, hacia dónde nosotros vamos, hacia cuál es el camino que estamos tratando de transitar. Obras de ingeniería civil, antiguamente, como les decía, las obras de ingeniería civil cumplen un fin para una comunidad, ¿sí? Para una comunidad. Es algo muy importante la ingeniería civil. Y desde hace mucho tiempo, una parte estética ha cobrado mucho más relevancia. Entonces, el puente, no solo buscamos que el puente atraviese o que me permita pasar de una ribera a la otra, sino que el puente tenga cierta estética. Los edificios lo mismo, ¿no? Uno eh, simplemente ve el edificio ese vidriado de la derecha. Bueno, es un edificio vidriado. Cuando ustedes lo ven como ingenieros civiles y empiezan a ver que hay una estructura en el centro que es toda de hormigón, que es un esqueleto, y fíjense los tensores, con lo que están haciendo estos tensores, colgar toda la estructura, la empezamos a ver como ingeniero y tiene otro encanto la estructura, no es solo un puente, le empezamos a encontrar, empezamos a ver cómo trabajan los elementos de cada elemento en particular, y vemos y decimos, bueno, este está la compresión, y este por qué lo han puesto acá, y bueno, es para que apoye la estructura, y para que trabaje así, trabaje de una forma, trabaje de otra. Y la vemos con otra visión, ¿sí? No solo la parte estética, empezamos a ver que esa estructura se tiene que mantener en pie. Entonces le encontramos un sentido a las cosas, ¿sí? El núcleo de hormigón del edificio, los tensores por lo que cuelga toda esa estructura vidriada, bueno, le empezamos a encontrar un porqué. Para ahí nos vamos, cuando estudiamos ingeniería nos vamos para ahí. Vías de comunicación. Fíjense que no solamente son rutas las que hacemos o las que diseñamos, fíjense que todo es entramado de rutas que van y vienen con 5, 6, 7 carriles. Es una obra de arte, es impresionante ver una foto de ese tipo y no es solamente un camino, no hemos trazado un camino sobre el que van a circular vehículos. Fíjense la envergadura de la estructura que hemos generado. En este caso la estructura es un camino. ¿Qué cargas van a actuar sobre ese camino? Y bueno, los vehículos que transitan, los vehículos livianos, vehículos de carga pesada, etcétera, ¿sí? Pero fíjense cómo esa es una estructura que cumple una función, busca el bien común, está hecho el camino, esa ruta, para que puedan transitar las personas, pueda haber un transporte de mercadería, haya buenos negocios entre un lado y otro de los puntos que unen ese camino, ¿sí? Ese es el objetivo de ingeniería civil. Túneles, ¿sí? Les decía, almacenamiento de gas, de líquido, transporte de líquidos, de gases, plataformas en medio del océano tratando de extraer petróleo. Esa estructura es una obra de ingeniería civil, ¿sí?
estudiar, diseñar esa estructura es trabajo de un ingeniero civil, ¿sí? Entonces, fíjense la envergadura de esa estructura y cómo nuestra tarea está, pero está muy relacionado con el desarrollo de un pueblo, de un país, de una localidad, ¿sí? Qué importante que es para que las ciudades se desarrollen, que haya obras de ingeniería a la vuelta. Ustedes, ¿cómo se dan cuenta cuando entran a una ciudad y saben que es una ciudad que tiene desarrollo? Cuando ven obras de ingeniería civil en esa ciudad, cuando ven puentes, ven rutas de acceso, cuando ven que hay una presa de embalse cerca, cuando ven que hay estructuras que se están haciendo, estructuras hechas, túneles, ¿sí? Todos esos ejemplos son ejemplos de desarrollo. Y ahí está la ingeniería civil apuntalando ese desarrollo, ¿sí? Ustedes van a un pueblo que está, un pueblo vacío, que no tiene nada, que es solamente una ruta que lo atraviesa, que no tiene nada más que esa única estructura, y es un pueblo casi muerto, diría como un pueblo casi como abandonado, no tiene desarrollo. Esa gente que vive ahí, ¿a dónde se va a trasladar para trabajar? Y seguramente a una ciudad cercana donde esté el desarrollo, esté inmerso en esa sociedad, ¿sí? Bueno. Estructuras de agua potable, diques de presas de embalse, ¿sí? En este caso ahí tenemos dos presas de hormigón con estructuras, digamos, tipologías de estructurales distintas, pero con el mismo fin, contener agua, embalsar agua, bueno, cada una con su secreto y su forma de trabajo, totalmente distinta una de otra, pero son estructuras, ¿sí? Son estructuras, y ahí está de vuelta la ingeniería presente. El agua potable, ¿por qué hacemos el sistema de agua potable? Bueno, para abastecer a una ciudad. Embalsamos agua. ¿Con qué fin embalsamos agua? Y generamos ese dique, ese espejo de agua artificial. Bueno, porque queremos que el agua esa vaya o para agua potable, para generación de hidroeléctrica, para riego. Todos esos puntos generan desarrollo, ¿sí? Acá puse dos fotos para que salgamos empatados, Tucumán-Santiago. Ahí les muestro dos presas de embalses muy características de acá de Tucumán. Esta estructura que se ve acá atrás, ¿sí? No sé si alcanzan a ver el movimiento del mouse, pero esta estructura de acá atrás es la presa principal del dique El Cadillal, dique Celestino Gelsi que se llama, pero nosotros lo conocemos como El Cadillal, dique, una presa de embalse que tenemos a 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Y es una estructura, está hecha de escollera, que se llama, son piedras de gran tamaño, ¿sí? Una presa de escollera. Y este cuerpo que se ve acá es el aliviadero de la presa, que es de hormigón, ¿sí? Bueno, el aliviadero, como su nombre indica, por ahí va a aliviar la presa parte de su excedente, ¿sí? Parte del excedente de agua. Yo no quiero que el agua, acumular agua y que me pase por arriba del cuerpo de la presa, sería una catástrofe. Entonces tengo que buscar de qué forma aliviar todo exceso de agua. Una de las formas es a través del aliviadero. Abajo a la derecha tengo otra presa también de Tucumán muy característica, está en el sur de la provincia. Esa es la presa de Escava, ¿sí? Que está al sur de la provincia, un lugar paradisíaco realmente. Dentro del cuerpo, es una presa hecha con contrafuerte, que se llama una presa hueca. La estructura es hueca. Acá dentro de estos dos paredones de hormigón se puede acceder libremente, entre comillas, pero se puede acceder. Y adentro del cuerpo de la presa está alojada la colonia de murciélagos, no sé si es la más grande de Sudamérica o de América, pero es una colonia de murciélagos de la más grande. Obviamente no lo corren de ahí porque mantiene un equilibrio ambiental importante. No sé cuántas
toneladas de insectos se comen esos murciélagos, es impresionante. Y acá la vemos a la presa, está trabajando en pleno desarrollo. Acá a la derecha, esto que se ve acá, que es como un velo de novia, que se llama así, es un descargador de fondo, está ubicado en el fondo de la presa y está aliviando el agua. Evidentemente hay una crecida, entonces está aliviando el agua. Y está aliviando agua también a través de el vertedero de la presa que está en el mismo cuerpo de la presa. Acá en el Cadillal lo tenemos hacia un costado, acá está la presa y el aliviadero a un costado, acá nosotros tenemos los vertederos en el mismo cuerpo de la presa y está aliviando agua por los vertederos y por estos descargadores de fondo que se llaman. Es un lugar, son dos lugares hermosos. Si tienen la posibilidad de conocer, estamos re cerca, así que pueden venir. Y acá tenemos el puente carretero. Fíjense, ¿por qué lo puse? Porque obviamente es típico, muy característico de su provincia. Y acá tenemos una estructura de hormigón y un puente, toda una estructura y un puente metálico. ¿Sí? O sea, fíjense que no solo vamos a construir con hormigón, vamos a utilizar el acero también en nuestras construcciones. Y más abajo una estructura muy nueva, el Estadio Único de Santiago del Estero, una estructura premoldeada de hormigón. Cada uno de los elementos han sido premoldeados en una fábrica y se los ha llevado y montado al emplazamiento de la obra y han sido no sabía eso, estoy leyendo ahí un chat que dice que el puente está ubicado sobre rodillos, no lo sabía. Capaz que Carlos a lo mejor tiene alguna info, pero desconocía. Sí, Rodri, hay algunas pilas que tienen unos rodillos abajo. Mira vos, qué interesante. Los han ubicado estratégicamente. Mira vos, la verdad desconocía. Pero digamos que la construcción esa no es nuestra, sino que esa la hicieron los alemanes, ¿no? Ajá. Bueno. Ese diseño, obviamente, tiene un fin estructural. Bueno, habría que ver ahí cómo están dispuestos esos rodillos, pero obviamente se imagina usted que eso es para que se genere movimiento, permita un determinado movimiento. Bueno, fíjense como algo tan sencillo como un puente sobre un río que no es un río caudaloso, al contrario, un río hermoso para ir a pescar, muy tranquilo, pero fíjense semejante estructura y cómo se ha tenido que pensar esa estructura para que funcione de determinada manera. Esos rodillos que me estoy enterando ahora que están ahí, bueno, están puestos para que cumplan una función estructural, ¿sí? No están por adorno, cumplen una función estructural. Bueno, así pasan todas las estructuras que ustedes, cuando empiezan a verla como ingenieros, se van a encontrar con secretos, con cosas particulares, y cuando empiecen a entender cómo trabaja un elemento estructural o un determinado material, etcétera, entonces van a empezar a encontrarle sentido de por qué está ahí, ¿sí? Lo mismo pasa con la parte metálica de arriba. Bueno, toda esa estructura metálica tiene una función y cumple una función. Entonces, los invito a que se enamoren de la carrera y a medida que vayan avanzando en la carrera, vayan viendo cómo, para donde miren ustedes, se paran en el centro de una ciudad, en una plaza, para donde miren, va a haber ingeniería civil a la vuelta, hacia donde miren, eso se los puedo apostar. En la ciudad del mundo que ustedes se paren, miren a sus alrededores y van a encontrar ingeniería civil a la vuelta. Ahí veíamos estructuras de hormigón, estructuras metálicas, y hoy por hoy la madera como un material tan competitivo como los otros, ¿no? Con sus propiedades, sus ventajas, sus beneficios,
y cada vez más presente la madera en las obras de ingeniería civil, porque aparte tiene un aporte estético y un aporte hasta cultural muy distinto al hormigón o al metal, ¿sí? Uno ve la estructura de madera y siente como que tiene un ambiente más acogedor y se utilizan maderas de la zona o si se traen maderas de afuera, bueno, tienen una función, una particularidad, un color en particular, una textura, una veta en particular, que le da un aporte estético inmejorable, inmejorable. De hecho, muchas estructuras de hormigón se hacen hoy en día con texturadas de forma de madera para darle cierta calidez, porque uno ve una pared de hormigón y es inevitable sentir el frío que transmite el hormigón o el acero. Sin embargo, la madera no. Entonces, muchas estructuras de hormigón tratan de copiar esa calidez de la madera. Entonces, ustedes como ingenieros civiles, ¿qué es lo que tienen? ¿Cómo van a ver las estructuras? Yo me acuerdo cuando me decían, la van a ver como esqueletos, y terminan siendo esqueletos realmente. Lo que nosotros vemos es ese esqueleto, cómo se sostiene, qué cargas van a actuar sobre ese esqueleto y cómo voy a hacer, cómo lo voy a diseñar, cómo lo voy a calcular para que eso se mantenga en pie frente a todas las acciones que puedan existir en un edificio. ¿Cuáles son las acciones? Obviamente, la primera carga que actúa en una estructura es el peso propio, o sea, sostenerse a sí mismo. Después están las cargas, las cargas que actúan por el uso, por las personas que circulan, si es una habitación, tiene una determinada carga, si es una biblioteca, tiene una determinada carga, si es un gimnasio donde las personas van a saltar, es una carga muy distinta que una carga gravitatoria estática. Entonces, bueno, uno tiene que ir pensando qué cargas van a actuar para que yo pueda diseñar esa estructura y sea capaz de resistirla. El viento es una carga, el sismo es una carga, la nieve es una carga, el empuje del suelo es una carga. Bueno, todas esas cargas hay que ver cuáles son las que actúan sobre la estructura y cómo voy a diseñar esa estructura para que sea resistente. ¿A dónde entra nuestra materia? ¿A dónde entra el estudio de materiales? Y bueno, conocer cómo se comportan los materiales para que yo pueda resistir esa carga, esa acción que está generándose en la estructura. Entonces, el primer paso de un ingeniero civil es conocer los materiales de construcción, saber cuáles son los beneficios de uno, cómo se comporta un material frente a determinada solicitación, cómo se comporta ese mismo material frente a una solicitación totalmente distinta, saber si ese material que yo estoy utilizando es el adecuado, ¿sí? Y saber en qué cantidad de material tengo que poner. Ahí está el diseño, ahí está el ingeniero civil. Podría hacer una casa, la podría hacer con cartón, sí, obviamente, si quiero la puedo hacer con cartón. Ahora bien, ¿va a ser capaz de resistir las acciones? Y seguramente que no, seguramente que no. Entonces tengo que ver qué material va a ser el más adecuado para poder materializar, valga la redundancia, o llevar a la realidad esa estructura. Entonces voy a decir, bueno, voy a usar acero, voy a usar hormigón, voy a usar madera. Bueno, ¿en qué cantidades tengo que usar? ¿Cómo las tengo que usar? ¿Y en qué forma tengo que disponer de ese material para que la estructura sea eficiente, ¿sí? Sea eficiente. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace la ingeniería civil? ¿Qué es lo que hace? Tiene la concepción, o qué es lo que hace un ingeniero civil. Concepción, diseño, dimensionado y la construcción. Todas esas etapas es parte de la ingeniería civil. La concepción de una estructura, el diseño propiamente dicho, el dimensionado, es decir, determinar qué cantidad de material, y obviamente ejecutarla, construirla, ¿sí? Entonces, concepción, diseño, dimensionado y construcción de los sistemas estructurales que se necesitan para las diferentes actividades que desarrolla el ser humano. Son sistemas estructurales para el desarrollo del ser humano, ¿sí? Eso es la ingeniería civil. En ese recuadro tan chiquito, que pasa tan desapercibido, está el secreto de por qué ustedes estudian ingeniería civil, ¿sí? Para hacer todo eso,
concebir la estructura, diseñarla, dimensionarla y construirla, necesitamos materiales. ¿Cuáles son los materiales con los que nosotros disponemos? Bueno, o por lo menos lo que vamos a ver en esta parte de la carrera: hormigón, metales, madera, cerámicos, plásticos, ¿sí? Y saber de qué manera trabaja uno y otro para ver cómo lo voy a utilizar. El caso más emblemático de la ingeniería civil es el hormigón armado. ¿Algunos saben qué es el hormigón armado? Chicos, Sí, profe, a ver. es una mezcla de cemento, ripio, arena, agua y metal. Perdón. Sí, el hormigón armado en realidad es una mezcla de hormigón y acero, ¿sí? Y el hormigón armado es de ahí el nombre, digamos, por eso queda armado estructuralmente con el acero que está adentro, ¿sí? El hormigón armado no es eso. Se Es, usan una- columnas, estructuras. es un material combinado. Esa mezcla que vos decís, mezcla de ripio y cemento, ese es el hormigón. Y por el otro lado está el acero. Combinados los dos materiales, tengo el hormigón armado, ¿sí? Nuestras estructuras van a ser desarrolladas en su mayoría con hormigón armado. Y ya vamos a ver por qué, ya vamos a aprender por qué. Entonces, para materializar nuestra estructura, ¿qué usamos? Obviamente, materiales de construcción. Entonces, nosotros tenemos que conocer de los materiales de construcción, y ese es un poco el objetivo de esta materia: conocer las propiedades físicas y mecánicas de los materiales de construcción utilizados en las obras de ingeniería civil para poder escoger el más apropiado para una determinada aplicación. Entonces, nosotros vamos a conocer de los materiales de construcción propiedades físicas. ¿Qué son las propiedades físicas? Ahora vamos a hablar un poquito. Y propiedades mecánicas. ¿Qué son las propiedades mecánicas? Son dos cosas distintas. Para poder escoger, y esto es muy importante, poder escoger el más apropiado para una determinada aplicación. Entonces, si yo tengo que usar hormigón armado, tengo que ver cómo voy a utilizar esos dos materiales, hormigón y acero. Si va a ser de madera la estructura, tengo que ver si es lo más conveniente, cómo lo tengo que resolver y qué pro y contra va a tener elegir un material determinado. Entonces, para conocer las propiedades físicas y mecánicas, es necesario, ahí vamos al segundo párrafo, dice: es necesario evaluar sus propiedades realizando ensayos que siguen procedimientos preestablecidos denominados normas de ensayo. Es decir, tengo que caracterizar un material. Caracterizar un material significa determinar las propiedades físicas y mecánicas. En el ámbito nuestro de ingeniería civil es eso: determinar propiedades físicas y mecánicas. Puedo determinar también propiedades químicas, propiedades térmicas, propiedades eléctricas. Bueno, eso escapa de lo que es nuestro rango de acción. Entonces vamos a determinar propiedades físicas y mecánicas. Eso significa conocer cómo responde el material frente a determinar el material. No hablamos de estructura, hablamos de material frente a determinada solicitación. Entonces, para hacer esa caracterización, determinar esas propiedades, tengo que realizar ensayos. Y esos ensayos tienen que seguir lo que se llaman las normas de ensayo. Son protocolos. Tengo que seguir un procedimiento determinado. ¿Por qué? Porque si yo vamos a suponer, agarro una pieza de madera, ¿sí? Agarro una pieza de madera y quiero determinar las propiedades de la madera, y bueno, se me ocurre un montón de cosas que podría hacer con esa pieza de madera. La podría estirar, la podría comprimir, la podría martillar, podría saltar sobre la pieza de madera, la podría tirar contra la pared varias veces hasta que se rompa. Bueno, no es la forma de trabajo. ¿Cómo tengo que determinar? Bueno, hay las propiedades del material. Hay que seguir un protocolo, hay que seguir normas de ensayo. ¿Cuál es el objetivo de una norma de ensayo? Que los resultados que uno obtiene sean comparables. Si yo ensayo
un hormigón, o vamos a ensayar otro material, vamos a ensayar un acero acá en Tucumán, y yo llevo el mismo acero a ensayarlo en Santiago del Estero, o lo llevo a Santa Cruz, o lo llevo a Buenos Aires, el resultado que se obtiene de esa caracterización tiene que ser el mismo. No puede ser que un acero en Tucumán resista un valor, en Santiago resista otro, en la Patagonia resista otro, no. Tiene que seguir un cierto protocolo. Ese protocolo es, o la forma de hacer el ensayo, lo que me dicta la norma. La norma de ensayo me va a decir, mire, usted tiene que ensayar el material a esta temperatura, la velocidad de carga tiene que ser a determinados kilonewtons por segundo, tiene que tener esta geometría en la probeta o espécimen que usted va a ensayar, tiene que tener esta temperatura, humedad ambiente, le tiene que medir la longitud, estoy tirando ejemplos simplemente, ¿no? Tengo que medir la longitud con una apreciación de la décima de milímetro y la tiene que pesar al espécimen en una balanza que tenga una apreciación de hasta la milésima de gramo. ¿Sí? O sea, fíjense que la norma de ensayo me va a decir paso a paso qué hacer y qué medir y cómo medir. ¿Sí? Nuestras normas, nosotros tenemos las normas de ensayo que rigen en nuestro país son las normas IRAM, el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, IRAM. Todos los materiales que existen, no solo de ingeniería civil, todos los materiales están evaluados y ensayados según una norma IRAM. La norma IRAM me dice cuál es la forma en que tengo que realizar un ensayo. ¿Sí? Todos los materiales, los cueros, los aceites, las cremas, la pasta dental, el plástico con el que hacen una computadora, el plástico con el que hacen un mouse, todo. Voy buscando desde ejemplos que involucran a la ingeniería civil y los que no involucran a la ingeniería civil, siempre hay una norma IRAM que está testeando la calidad del material. ¿Sí? Siempre. Si ustedes hagan un shampoo y van a encontrar que están las normas IRAM involucradas. Agarran un preservativo, un profiláctico, van a encontrar normas IRAM involucrados. Agarran una hoja de afeitar, de vuelta. Bueno, todos los materiales, tanto de construcción como los que no son de construcción, están ensayados, caracterizados según la normativa IRAM. Hay un protocolo que seguir y la norma IRAM me dice cuál es ese protocolo. En Estados Unidos no funciona, se rigen por las normas ASTM, las normas brasileras, las británicas, las BSI, las normas DIN, que son las alemanas, y bueno, cada país tiene su normativa. Hay algunos países que toman, vamos a decir que copian o toman alguna norma de un país para hacer la suya, bueno, eso es común. La norma IRAM por ahí toma mucho de la norma STM o de las normas alemanas. Bueno, el objetivo es que haya un protocolo, alguien que me diga cómo hacer un determinado ensayo. Y nosotros vamos a ensayar nuestros materiales de construcción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estudia la resistencia de materiales? Que ustedes lo van a ver ustedes estudian resistencia de materiales desde otro punto de vista. Por ahí van a encontrar como que hay similitudes entre resistencia de materiales y estudios materiales, ¿no? O es alguna de las estabilidades. Acá en Tucumán es estabilidad 2, por ejemplo, que es resistencia de materiales. Bueno, hay similitudes, hay cosas muy emparejadas con la tecnología de los materiales, porque la resistencia de materiales utiliza las propiedades físicas y mecánicas para poder dimensionar una estructura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se estudia? ¿Cuál es el objetivo de resistencia de materiales? Bueno, estudiar cómo se deforma un material o una estructura por la acción de las cargas hasta llegar a la rotura. ¿Sí? Ese es el objetivo de resistencia de materiales. Desde el punto de vista de la resistencia de materiales van a ver cómo se deforma una estructura. Desde el punto de vista de la tecnología de materiales, que es nuestra área, vamos a ver cómo se deforma un material, ¿sí? Desde el punto de vista
del material. Y la forma de estudiar la acción de cargas, que es las cargas actuantes son quienes generan la excitación en la estructura, son quienes generan la acción sobre la estructura. Bueno, esa acción, obviamente ante esa acción hay una respuesta. La respuesta de la estructura o del material es deformarse. Yo aplico una carga, el material se deforma. ¿Sí? Entonces, y la forma de estudiar esa resistencia material es a ver, la parte analítica, que es la que ustedes ven en resistencia de materiales, y la parte experimental, que es la que nosotros vemos acá en estudio de materiales. ¿Sí? Bueno, la parte analítica los va a llevar a ustedes a estudiar, vincular tensiones y deformaciones. Ahí nosotros simplemente la mencionamos, no trabajamos con tensiones y deformaciones. Y la parte experimental, caracterizar un material a través de la experiencia. Entonces vamos a aplicar carga, vamos a medir alargamientos, acortamientos, giros, flechas. Vemos cómo se comporta el material frente a las acciones que actúan sobre ese material. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Bueno. Para medir esas cargas, alargamientos, acortamientos, giros, ¿Entienden flechas, todo? tenemos nuestros ensayos. Bueno, perfecto. Y obviamente de esos ensayos hay que hacer interpretación de resultados. ¿Sí? Ese es el ABC de nuestra materia. Tengo un material, hago un ensayo, determino una propiedad física o mecánica y tengo que hacer una interpretación, ver si ese material cumple o no cumple con determinada especificación, si es correcto el valor que estoy tomando, tengo que repetir el ensayo o no, etc. Bueno, ese es como el esqueleto de nuestra materia, ¿sí? Decíamos las propiedades físicas y mecánicas de los materiales. Es decir, estudiamos materiales para evaluar el comportamiento mecánico. Entonces, ¿qué son las propiedades mecánicas? Bueno, le confieren a un determinado material un comportamiento determinado. ¿Sí? La arcilla se comporta, que es un material de construcción, se comporta de una determinada manera, el hormigón de una determinada manera. Bueno, esas propiedades mecánicas, el acero también, el vidrio, la madera, tienen un comportamiento frente a determinada solicitación, que son las cargas, un determinado comportamiento. Si agarro un vidrio y le pego un martillazo, lo voy a romper. Si agarro un hormigón y le pego un martillazo, bueno, posiblemente no lo rompa. Si agarro una madera y le pego un martillazo, capaz que la marco, pero no se rompe. Si agarro un metal y lo martillo, fíjense, es la misma carga que actúa sobre distintos materiales y el resultado es totalmente distinto. Y ahí vamos con los tipos de carga. Entonces ya vemos cuáles son las propiedades mecánicas, veamos cuáles son los tipos de carga. ¿Sí? Porque no es lo mismo una carga estática a una carga dinámica y una carga de corta duración o de larga duración. Estática o dinámica, bueno, esa carga está, cómo actúa sobre la estructura. ¿Sí? ¿Cómo actúa esa carga sobre la estructura? Si yo tengo un edificio en altura, donde en ese tengo vigas, columnas, que son elementos estructurales, que son los que están resistiendo las cargas. Bueno, ¿cuáles son las cargas que actúan sobre ese edificio? Bueno, actúa la losa, que es el elemento estructural superficial. Arriba de la losa pongo un contrapiso, un piso. Arriba de ese piso pongo personas que lo habitan, muebles, etcétera. Eso son cargas estáticas. Yo pongo una carga y la carga está quietita ahí durante todo el tiempo de vida útil de la estructura. Yo pongo un piso, el piso va a estar ahí siempre, digamos, no va a fluctuar el valor de la carga, es una carga estática. ¿Qué puede ser una carga dinámica? Sobre esa misma estructura, ¿qué carga dinámica puede actuar? El sismo. El Tucumán, por ejemplo, es zona sísmica de severidad media. Entonces,
¿Cómo actúa un sismo? Es una carga dinámica, actúa actúa durante con cierta intensidad durante un cierto periodo de tiempo. ¿Sí? El viento es una carga dinámica, porque actúa de forma, bien lo dice el nombre, forma dinámica, no está quietita en la estructura, no, tiene fluctuaciones de intensidad, de velocidad, de dirección, ¿sí? Bueno, y después de cargas de corta duración o de larga duración, ¿sí? También es distinto. Un sismo, por ejemplo, si viene una carga dinámica, tiene una determinada duración. Una explosión, ¿sí? Un atentado que hay sobre una bomba que tiren sobre una estructura, también es una carga dinámica, pero de otra duración que la de un sismo. El viento también es una carga dinámica, pero es de duración distinta a la de un sismo, a la de una bomba, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de información tienen que ir recolectando para poder caracterizar un material y poder caracterizar una estructura. Y después los tipos de solicitación, ¿sí? Tipo de solicitación. Hay distintos tipos de solicitación. Compresión, simplemente está el esquema, tracción, flexión, corte, torsión, ¿sí? Combinaciones de ambos, corte más compresión, flexión más torsión, ¿sí? Entonces hay distintos tipos de solicitación. Bueno, y acá, entonces, como nosotros queremos conocer las propiedades mecánicas de nuestros materiales, físicas y mecánicas, y hemos dicho hay que hacer ensayos para determinar esas propiedades, bueno, ¿dónde se hacen los ensayos? En un laboratorio. En este caso, un laboratorio de materiales, un laboratorio de tecnología de materiales. Y acá les pongo fotos de algunas cosas con las que ustedes se van a encontrar cuando entren a un laboratorio de materiales, ¿sí? Una balanza, esto es un volumómetro para determinar volúmenes, tamices, ya vamos a ver que nosotros usamos tamices, máquina de Los Ángeles, que es un ensayo en particular, esta máquina de acá abajo, una máquina que hace torsión, genera un efecto de torsión, un esfuerzo de torsión, y esta máquina, que son fotos de acá de Tucumán, del laboratorio de Tucumán. Esta es una prensa que creo que está cercana a cumplir los 100 años, una prensa antiquísima, pero que sigue funcionando y sigue trabajando de forma muy eficiente. Una máquina universal se llama porque pueden hacer distintos tipos de esfuerzo. Acá, en esta parte de la izquierda de la foto, hacemos ensayos de compresión, ¿sí? En probetas de hormigón, y en esta parte de la derecha, fíjense que yo tengo acá un marco fijo, ¿sí? Y este marco azul que sube o baja, que es el que se mueve. Entonces en la parte de acá arriba puedo hacer compresión, y en la parte de acá abajo puedo hacer tracción, porque esto está fijo, y este del medio es el que se mueve. Entonces puedo comprimir o puedo hacer tracción. Bueno, la capacidad de prensa son 500 toneladas de fuerza que puedo llegar a ejecutar. Son máquinas de un laboratorio de ensayo de materiales. Con esto ustedes se van a topar cuando empecemos a estudiar materiales. Durómetros para medir dureza, ¿sí? Acá Rockwell, porque es un tipo de dureza que medimos. Este permeabilimétro es otro instrumento que usamos nosotros en cemento, para analizar el cemento. Esta es una regla para medir fisuras, ¿sí? Medir apertura de fisura. Acá se está haciendo un ensayo que se llama de extracción de inserto, un ensayo en particular. Bueno, aros dinamométricos para medir deformaciones, esclerómetro, ultrasonido, microscopio, detector de armadura, son instrumental de un laboratorio de ensayo de material. Equipos de ultrasonido para medir una propiedad en el hormigón. Acá estamos en laboratorio, usando este equipo en laboratorio, y acá estamos en obra, haciendo el mismo tipo de ensayo. Acá también en obra, ¿sí? Estas son fotos en obra y en laboratorio de dos ensayos en particular, que es el de esclerometría
y de ultrasonido en hormigón. Y creo que esa es la última. Ah, y acá tenemos, que siempre lo pongo al ensayo este, vamos a ver en video. Un ensayo para medir el Este cono de Abrams, asentamiento. Ese es el cono de Abrams. Nosotros lo vamos a ver bien en detalle. Simplemente lo presento y con esto ya concluimos la clase, porque el ensayo de asentamiento, el ensayo característico que hacemos en hormigones, en estado fresco, obviamente, y hay, por supuesto, como les decía, hay una forma, fíjense acá, método de ensayo normalizado para asentamiento de hormigón cemento hidráulico de acuerdo a la norma americana C. La norma americana es ASTM. La letra C es de concrete, y el número de norma que lo identifica, ¿sí? La norma IRAM que usamos nosotros para asentamiento es exactamente la misma. Bueno. Simplemente es para mostrarlo al ensayo, no vamos a hablar de nada en particular, simplemente para que ustedes lo vean y vean cómo se ejecuta un ensayo, ¿sí? Ahí estamos en laboratorio, pero ese mismo ensayo a veces hay que hacerlo en obra. Entonces, bueno, hay que respetar lo que uno hace en laboratorio y respetar lo que uno hace en obra. Este es el famoso cono de Abrams, que lleva el nombre de quien lo inventó, el ingeniero Abrams, que es el padre de la tecnología del hormigón, ¿sí? Padre de la tecnología del hormigón. El mismo hormigón que usaban los romanos, ¿sí? El mismo concepto el que usamos nosotros hoy en día. Los romanos que usaron 300, 400 años antes de Cristo, nosotros usamos el mismo concepto. Por supuesto, totalmente modernizado, porque el cemento romano no es el mismo cemento que usamos hoy en día, pero conceptualmente era lo mismo. Los romanos usaban una mezcla de cenizas volcánicas con cal y generaban un medio ligante. Bueno, nosotros a través de la industrialización hemos generado el cemento Portland, ¿sí? Tiene una patente inglesa, pero en esencia uno ve la química, lo que pasa dentro de ese cemento es básicamente lo mismo en los dos cementos, ¿sí? El cemento antiguo romano y el cemento moderno de hoy en día. Bueno, ven que hay todo un procedimiento, no es simplemente poner el cono y hacer algo con ese cono. Estoy viendo, ahí estoy midiendo una propiedad del hormigón que en estado fresco. Nosotros ya lo veremos en detalle. Simplemente estoy mostrando un ensayo y vean cómo hay recaudo. Fíjense que la persona ha humedecido la superficie. Bueno, hay todo un protocolo, un procedimiento para que si yo agarro ese mismo hormigón y lo llevo a otro laboratorio, el resultado sea exactamente el mismo. ¿Por qué va a ser el mismo? Y bueno, porque sigo el protocolo, el procedimiento, sigo la norma, ¿sí? Bueno, simplemente para mostrarlo, ¿no? Después, cuando lo veamos, vamos a charlar mucho más en detalle y vamos a ver qué es lo que se mide y qué mirar en un ensayo de asentamiento. Pero van a ver que se lo llena. Ahí está, ¿ves? Esa varilla que agarra al operario tiene una determinada geometría. ¿Y cuántas veces va a golpear, va a hacer la tarea que se llama compactación? Bueno, también está normalizado. No lo hago 10 veces, no lo hago 30 veces, no lo hago 50. Hay un número determinado de veces que tengo que compactar, que tengo que varillar. Ahí lo que mostraba es lleno una capa, la compactó, lleno una segunda capa, también no lo lleno una sola vez, se llena por capas, cada capa tiene el mismo volumen, entonces bueno, ¿cuánto lo tengo que llenar al cono para que respetar ese mismo volumen? Simplemente es para que les quede claro a ustedes que hay un procedimiento, una normativa que está llevando, que ese operaria en este caso, está llevando a cabo. Bueno, paso, adelanto un poquito. Ya lo vamos a ver bien en detalle, así que no se aplica en una presentación. Bueno, ahí ven.
Levanto el cono, también levanto, ¿cómo lo levanto? ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, etcétera. Hay todo unas indicaciones que seguir. Y bueno, ahí mido lo que se llama la consistencia del hormigón, mido el asentamiento del hormigón para poder inferir una consistencia. Si el hormigón este fuera más blandito, caería más. Acá marcaría mucho más. Si fuera más duro, bueno, caería mucho menos. Entonces eso me da un indicio de la consistencia del hormigón. Simplemente era para mostrar un ensayo que es como neurálgico para nuestra materia. Bueno, preguntas, chicos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Inge, buenas tardes. Mañana directamente pasamos a los trabajos prácticos. Mañana arrancamos con la teoría de la materia. Mañana arrancamos con la teoría de la materia. ¿Sí? Ya me urge ver cómo solucionar el tema de que puedan estar todos participando al mismo tiempo. ¿Sí? Todos los trabajos prácticos van a ser subidos al CUB una vez que usted habilite el aula. Exactamente, sí. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Los trabajos prácticos van a tener un límite de tiempo. Sí, sí, sí. A ver, los trabajos prácticos tienen que presentarlo en tiempo y forma. La presentación es individual. Pueden trabajar en grupos, yo no les digo que no, pueden trabajar en grupos. Los trabajos prácticos son herramientas para ustedes, para que ustedes puedan de alguna forma fortalecer los conceptos de teoría que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, el trabajo práctico tiene que ser una herramienta para que ustedes puedan afianzar lo que ven en la materia. Lo pueden hacer grupal, sí, yo no tengo problema, no hay drama, lo hacen grupal. Después la presentación, vamos a pedirle que sea individual, déjame eso que resuelva. Ya les voy a comentar bien detalle. Pero lo importante es que ustedes trabajen a conciencia y trabajen, a ver, ¿lo pueden copiar? Sí, yo no voy a estar como policía, ni Carlos tampoco va a estar como policía, viendo si el texto que ustedes han puesto es exactamente el mismo que el del compañero o del otro grupo. Ustedes son responsables y conscientes del trabajo que están haciendo. Entonces, la idea es que esto sea una herramienta para ustedes. ¿En qué consiste entonces la corrección? Bueno, pues si ustedes nos entregan un trabajo práctico, hay una devolución y digamos, mire, han hecho esto mal, esto han calculado mal, esto lo han resuelto mal, la forma correcta es esta, para que a ustedes les quede bien resuelto el ejercicio. ¿Sí? Pero no es que estamos viendo copian, si no copian, eso es responsabilidad de ustedes, ya son estudiantes universitarios, entonces a ustedes les tiene que servir el práctico y de la mejor forma que les va a servir es haciéndolo a conciencia. Así que bueno, es un consejo que les doy, que les dejamos con Carlos. Así es, chicos. Bien. Bueno, si no tienen más dudas, nos vemos mañana directamente. Ya veo cómo resolver el tema de la conexión, si es que se lo puede hacer, si no, ya eso me encargo yo, a ver que eso es responsabilidad nuestra, a ver cómo lo solucionamos para que mañana puedan estar todos participando, ¿sí? Si no hay nada, ninguna pregunta, duda, aporte, consulta que quieran hacer, nos vemos directamente mañana. Bien, profe.